por si acaso. Ya. Iniciamos, Betsabe, por favor. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año, denominada Paisajes, Camino hacia una geografía de la sostenibilidad, nos permite explorar la riqueza de nuestro país a través de sus diversos e históricos paisajes. El día de hoy, como ponentes principales, nos acompaña el magíster César Abad Pérez y la magíster Miriam Nagata. Ahora le doy el pase al contraalmirante Eduardo Reategui Guzmán para dar las palabras de inicio. Gracias, Betsabe. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Sociedad Geográfica de Lima tiene a bien saludarles, claro, con el aprecio de siempre y dar inicio a una jornada más de los denominados martes geográficos, que no se interrumpe en su más de 35 años de operatividad, desarrollando lo que denominamos los ciclos anuales, actualización de conocimientos, y que el lema que nos guía en este 2022 es, abro cita, paisajes, caminos hacia una geografía de la sostenibilidad. Yo quería en este punto hacer un poco de memoria, porque antes de la pandemia, seguramente muchos de nuestros oyentes lo saben, estos martes geográficos lo hacíamos de manera presencial, ya sea en la sede de la Sociedad Geográfica de Lima o también al frente en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, nuestro socio académico. Y todas las tardes a las 6 estábamos ahí en una aula y con una cantidad importante de asistentes, en la mayoría profesores, profesionales diversos, por supuesto. Entonces, esto de alguna manera, ya esto de la virtualidad también ha ido agarrando carne, si se quiere, porque nos facilita a todos por poder estar atento a esto, ¿no es cierto? Y lo mismo también a nuestros expositores también poder ayudarnos, porque también irnos hasta el centro de Lima siempre ha sido un problema, pero ahora no lo es. Y desde este punto de vista, este lema que hemos puesto de paisajes, caminos hacia una geografía de la sostenibilidad nos ayuda mucho porque necesitamos gráficos o videos o lo que sea para poder entendernos. El año pasado y lo que ya va de este 2022, hemos viajado con ustedes precisamente por la selva, por la sierra, la costa del Mar de Grau. Hemos ido hasta la Antártida, ¿no? El buque, hemos visitado virtualmente el buque oceanográfico, el BAP Carrasco. Hemos ido al Museo de Agua y Tierra, ¿no? Que está en Cajamarca. Y todos estos puntos que nosotros vemos, como ahora lo vamos a apreciar con estos dos grandes expositores, tienen como tesoro sus propios paisajes, que solo el alma, digo yo, el alma y el ojo profesional de un geógrafo puede visualizarlo en todas sus dimensiones. Creo yo que es el gran aporte que nos da la Sociedad Geográfica de Lima. Personalmente, yo les quisiera decir y les invoco a todos ustedes que cada vez que ustedes hagan un viaje, aunque sea de carácter doméstico, por decir de Lima a Huaraz, o de Cajamarca o de Jaén, se quieren ir hasta Chachapoyas, escriban, agarren una libretita y vayan poniendo todo lo que sus ojos ven. Si son geógrafos, seguramente lo van a hacer con la calidad de un geógrafo. Pero los que no somos geógrafos, créanme, es como un diario que usted va escribiendo y va viendo y va describiendo con sus propias palabras lo que sus 5 sentidos
perciben, ojo que digo perciben, porque uno ve y a veces no mira. Como dice Cristo, muchos escuchan pero no oyen. Entonces, cuando viajen, sáquenle partido a esos viajes por más corto que sean. Ya esa es una recomendación y van a ver ustedes, con el tiempo pueden tener escrito un bonito volumen de esta naturaleza. Yo siempre ahora quisiera saludar también siempre a nuestros miembros natos de la Sociedad Geográfica de Lima, que también nos acompañan, a los miembros de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima, a los asociados de nuestra Sociedad Geográfica de Lima, a los miembros también del Colegio de Geógrafos del Perú, a los docentes de los colegios de alto rendimiento, que son los COARS, profesoras y profesores de todo el país, también a los voluntarios que nos apoyan, ¿no?, en la Sociedad Geográfica de Lima, a nuestro personal administrativo y operativo también de nuestra sociedad. Y naturalmente a todas las damas y caballeros asistentes del país y del extranjero. En este martes, ya 22 de noviembre del 2022, daremos inicio al programa con la conducción pues de ya la conocida Betsabe Macedo, quien nos ilustrará con un sumario de la hoja de vida del primer expositor, el magíster César Abad Pérez, y de la misma manera hará con la magíster Miriam Nagata. Asimismo, indicarles que el cierre de esta jornada, me estoy adelantando un poco, Betsabe, discúlpame, estará a cargo del doctor Saniel Novoa Goicoechea, presidente emérito de nuestra Sociedad Geográfica de Lima. Con esto te devuelvo la palabra, estimada Betsabe. Gracias. Muchísimas gracias a las palabras del contraalmirante Eduardo Reategui Guzmán. Y a continuación nos acompaña el magíster César Abad Pérez. Él es geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona, estudios de maestría en Geografía con mención en Gestión y Ordenamiento Territorial. Es profesional de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgos de Desastres por el Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial. También se desarrolla dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Es docente contratado en la Escuela Profesional de Geografía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es geógrafo con más de 15 años de experiencia en instituciones nacionales e internacionales en gestión territorial, gestión estratégica de los recursos naturales, gestión de riesgos y geotecnologías. Él también ha elaborado estudios de paisaje cultural y participado en la formulación de expedientes técnicos de paisaje cultural y planes de manejo de sitios de patrimonio mundial como Nazca y Chanquillo. El tema que nos presentará el día de hoy es prácticas ancestrales y gestión de los recursos naturales en paisajes altoandinos. Magíster César Abad, usted tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos y todas las presentes. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este importante evento, básicamente porque me dan la oportunidad de mostrar un poco sobre la experiencia profesional que he tenido en los últimos años. Básicamente, pues, trabajando principalmente en zonas altoandinas. Bueno, ya en los últimos 3 o 4 años estoy más vinculado con la gestión pública, pero anteriormente estuve trabajando en la cooperación internacional en temas de gestión de los recursos naturales y algunos otros temas también. Bien, el tema del cual les voy a hablar es el de prácticas ancestrales y gestión de los recursos naturales en paisajes altoandinos. Y de manera más específica voy a hablar rápidamente de estos temas. De ocupación del territorio peruano, una parte introductoria, y vamos a luego entender por qué. Transformación del paisaje y tecnologías agropecuarias tradicionales. Y luego voy a hablar específicamente de 2 ámbitos, tanto del Valle del Sondondo, en el sur del departamento de Ayacucho, como también del distrito de Cuyocuyo, en la provincia de Sandia, en Puno. Bien, antes de eso,
antes de iniciar con el contenido, quiero hacer una pequeña introducción hacia, bueno, algo que ya sé que el público es bastante amplio, ¿no? Diferentes formaciones, y justamente por eso quisiera hablar rápidamente un poco de algunos de los enfoques de lo que es la geografía cultural en la actualidad, ¿no? Tenemos pues en la actualidad, bueno, desde los inicios de la geografía como ciencia, bueno, desde los inicios por lo menos del siglo XX se hablaba pues de paisajes culturales, ¿no? En la escuela de Berkeley, en Estados Unidos, uno de los máximos representantes de ello es el geógrafo Carl Sauer, bastante conocido, y que hizo bastantes estudios, sobre todo pues, en México, respecto a temas de geografía cultural, donde pues había un enfoque más hacia ámbitos, se hablaba mucho de paisajes culturales y los análisis se enfocaban en las relaciones entre el hombre y el medio, y estaban más relacionados con el medio rural, eran más descriptivos, y bueno, ha habido una transformación. Bueno, todavía, digamos, incluso en nuestro país, pues, algunos quienes se han formado dentro de esta escuela, está, por ejemplo, el doctor Hildegardo Córdoba, entre otros, ¿no? Y de hecho, pues, han habido muchos geógrafos de esta escuela que han venido también acá al Perú. Pero luego también tenemos una geografía cultural, una nueva geografía cultural que está más vinculada pues está más vinculada con temas urbanos, con la delimitación de los lugares, con identidades, con métodos más explicativos. Y bueno, eso es para dar a grandes rasgos un poco la contextualización, digamos, de los enfoques del abordaje del tema de paisaje cultural, no desde una perspectiva patrimonial, que también se habla de una perspectiva patrimonial y de la cual voy a hablar en un momento también, sino desde una perspectiva más geográfica. Y bueno, también mencionar pues lo que ya en la sesión anterior hablaron algunos geógrafos también, desde la perspectiva geosistémica también. Hay múltiples perspectivas, ¿no? El tema de paisaje pues es un tema muy amplio, no hay un solo concepto, hay muchos conceptos desde la geografía y desde otras ciencias también. Y bueno, es un concepto polisémico, pues, y estoy mencionando esto porque básicamente voy a partir de una aproximación desde el tema cultural, y en lo cual también hay muchos geógrafos trabajando en nuestro país, algunos, bueno, sobre todo en cultura, desde una perspectiva más del patrimonio cultural, que no es exactamente la misma perspectiva que la de paisaje, desde una perspectiva, pues, desde la de paisaje cultural, desde la geografía cultural. No necesariamente es la misma, pero hay algunos aspectos, digamos, que se retoman, pero según el Ministerio de Cultura, que menciona pues la Convención del Patrimonio Mundial de 1992, hablan de que el paisaje cultural es la obra combinada de la naturaleza y el hombre que ilustra la evolución de la sociedad y los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, bajo influencia de restricciones físicas y oportunidades presentadas por su ambiente natural y las sucesivas fuerzas sociales, económicas, culturales, etc. Bueno, esta es una perspectiva más patrimonial, también desde ciertos espacios de la geografía, un poco también criticada, sobre todo porque, bueno, porque se puede visualizar, o a veces se visualiza el tema del paisaje más como congelar o mantener lo que existe, pero no necesariamente permitir que vaya evolucionando. Y no es que esté mal, me parece que está bien también y es bastante pertinente el tema de paisaje cultural desde el patrimonio, pero yo voy a combinar un poco ambos aspectos, pero en primer lugar desde una perspectiva más de la geografía cultural. Voy a mencionar rápidamente, bueno, algo que muchos ya conocen, que lo hemos estudiado muchas veces, pero solamente refrescar la memoria de cómo se ha ocupado el territorio peruano. ¿Y esto por qué? Porque tiene mucho que ver con la transformación del paisaje en los Andes. Muchísimo que ver. Bueno, pues hace más o menos, según los especialistas, hace más o menos 200.000 años, pues empezamos a migrar desde el centro de origen de nuestra especie, que es el África, y los últimos que hemos llegado hacia algún lugar
somos los sudamericanos, ¿no? Y aproximadamente, pues, entre hace 10.000 a 15.000 años, estamos por acá, somos quienes nos hemos alejado más de nuestro centro de origen. Y hay algo curioso, que justamente, o algo bien interesante, que una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, o algunas, se han desarrollado también en Sudamérica y en algunos países como el nuestro, más específicamente. Y hay algo también interesante, que en uno de estos lugares, pues en Sudamérica específicamente y en los Andes, tenemos también uno de los que el genetista, el botánico y genetista ruso Nikolai Vavilov habla como uno de los centros de origen, pues, de los cultivos a nivel mundial. Entre ellos, pues, la papa, el tomate, el frijol, etcétera. Y esto, ¿qué tiene que ver con el tema del paisaje? Tiene que ver mucho con el proceso de transformación del paisaje mismo, ¿no? De un paisaje natural con muchas restricciones y posibilidades a un paisaje, a una transformación para hacerlo mucho más productivo. Y bueno, la máxima expresión en términos políticos y territoriales, pues, de este proceso de transformación se dio, pues, una muestra de ellos, pues, es el territorio, que es el territorio, pues, de lo que algunos llaman el Tahuantinsuyo. Y si hacemos, pues, un análisis más detallado, vemos que había en realidad una gran cantidad de grupos étnicos, ¿no? En diferentes momentos históricos. Y este proceso de ocupación, pues, de más de 10.000 años en el territorio, en la actualidad, no solamente tenemos lo que vemos en los museos, que son cerámicas y algunos mapas interesantes hechos por diferentes especialistas, sobre todo por los arqueólogos, sino más bien la pregunta es, ¿qué tenemos en la actualidad? ¿Qué hay de eso en el paisaje? ¿Y por qué nos importa también a los geógrafos? Desde diferentes perspectivas. ¿Y qué tiene que ver con los instrumentos de gestión territorial? ¿Y qué tiene que ver esto con los retos que tenemos para gestionar el territorio? Miren, ¿qué es lo que queda de todo esto? Bueno, con las grandes transformaciones y los grandes movimientos poblacionales que han habido, hablando específicamente del territorio peruano, pues una evidencia rápida, digamos, en términos de la diversidad cultural, que ha estado vinculada, por supuesto, con algo que hablamos los geógrafos frecuentemente y de lo cual no voy a profundizar porque ya creo que todos lo conocemos, desde la diversidad ecológica, geosistémica, tenemos diferentes formas de transformación del territorio y de adaptación también, de relaciones con el medio. Y por lo menos, por ahora, vamos a utilizar solamente una evidencia rápida, que es la variedad lingüística. La variedad lingüística en nuestro país es una muestra, pues, también de lo que ha venido ocurriendo en el pasado y lo que vino ocurriendo en la actualidad. Y detrás de cada lengua, no solamente, pues, hay una entidad, pues, lingüística, sino hay una forma de vida, hay diferentes formas de vida y diferentes formas de relación con el medio también. Y bueno, ahora voy a pasar, hecha esta introducción rápida, voy a pasar al tema de transformación del paisaje y las tecnologías tradicionales. ¿Cómo hemos llegado a ser uno de los centros de origen de la diversidad de las plantas cultivadas a nivel mundial? Uno de los más importantes centros de origen, a través de la transformación del paisaje, y la evidencia de ello es la gran cantidad de tecnologías tradicionales presentes en varios de los países andinos. Pero específicamente voy a hablar del Perú. Tenemos, por ejemplo, y para hablar rápidamente, sistemas de andenería. Esto es de la página web de Hidráulica Inca, que es una síntesis muy rápida, ¿no?, en una sola imagen. Sistemas de andenería, sistemas de amunas, represas altoandinas o jochas, sistemas de ampliación de campos agrícolas en la costa, sistemas de acueductos, guaruguaru, entre otros también tenemos chacras hundidas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una diversidad, digamos, de tecnologías que han permitido hacer ese paisaje difícil que encontraron los primeros pobladores a lo largo, pues, de
de algunos miles de años han permitido hacerlo más productivo transformándolo. Y gran parte de eso tiene que ver con algo de lo cual estamos muy orgullosos, que es pues la variedad gastronómica y que tiene que ver a la vez con la gran variedad de productos agropecuarios de los cuales nos alimentamos, ¿no? Y que consideramos que es algo muy importante, pero muchas veces no pensamos qué es lo que está detrás de eso, ¿no? ¿Cuál es la manera como la sociedad se ha relacionado con el medio que ha dado como resultado esa gran variedad, pues, de alimentos que tenemos en la actualidad? Y eso tiene que ver, pues, con la gran variedad cultural y ecológica de nuestro país. Voy a hablar rápidamente de algunos casos y luego voy a ir específicamente a los dos casos del Valle del Sondondo y de Cuyo Cuyo. Tenemos el caso de las amunas, tan conocidas, de lo que están de moda, las prácticas ancestrales en términos de lo que se llama cosecha y siembra de agua, ¿no? Las amunas ha sido una tecnología que ha permitido, pues, la recarga de los acuíferos y eso ha permitido utilizar el agua, pues, de las partes más altas en la agricultura, en las partes más bajas, tanto para la agricultura como para el consumo humano. Tenemos también los grandes sistemas de canales en la costa, pues Lima misma, ¿no? Para poner un ejemplo, pues cuando llegaron los españoles vieron que las grandes planicies aluviales que tenemos en la actualidad, tanto del Rima, el Lurín y Chillón, pues estaban llenas de agricultura gracias a grandes sistemas de canales, ¿no? Eso ha permitido transformar, pues, el desierto en espacios que en términos de productividad primaria más productivos y obviamente también en términos de alimentos. Los sistemas de andenería, ¿no? Que son tan conocidos y se están promoviendo tanto también en la actualidad, que muchos llaman, algunos hablan de infraestructura natural. Bueno, yo no estoy de acuerdo con el término exactamente, pero de manera específica, bueno, no es natural obviamente, es infraestructura cultural adaptada pues a las condiciones, ¿no? O que ha permitido transformar el paisaje y hacerlo más productivo, que no es solamente un movimiento de tierras para hacer terrazas, sino también son suelos antrópicos, ¿no? Que han tenido pues que tienen hasta la actualidad diferentes horizontes acondicionados para hacer más productivo el territorio y que han ido variando también a lo largo de diferentes periodos históricos. Tenemos las hochas, o pues los diques para incrementar el nivel de agua de las lagunas y que permiten también, pues, en la época de estiaje, el aprovechamiento del agua para actividades agropecuarias y para consumo humano. Los guaru de las zonas, pues, de Puno específicamente, ¿no? Que permitieron, pues, un control térmico también para evitar la afectación por heladas en la época de heladas, algo no muy conocido, pero también, bueno, importante y algo en lo que estoy justamente trabajando ahora en una investigación, es el tema del manejo de las yogchas, ¿no? De los flujos, específicamente flujos de lodo, que desde tiempos prehispánicos fueron utilizados justamente para irrigar, por decirlo así, para irrigar, ¿no? Para ciertas extensiones de terreno, de planicies, que permitían justamente el cultivo de especies de crecimiento rápido. Y bueno, tenemos otras tecnologías también, como por ejemplo, pues las chacras hundidas en la costa, pues los acueductos como los de Nazca, etcétera. Pero una cosa es la transformación a través de estas tecnologías que luego vamos a ver con mayor detalle, pero algo también importante es el conocimiento de los ciclos naturales. Y una evidencia de ello es algo, pues, Chanquillo, ¿no? Que es desde el año pasado, o desde este año, si no me equivoco, desde inicios de este año, ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial, y pues que es una evidencia de hace 2400 años, digamos, tanto en términos de adoración al sol, posiblemente, como también, pues, del control del tiempo, ¿no? Que sí es una necesidad, pues, en diferentes civilizaciones a nivel mundial, que marca justamente, que está vinculada directamente con los ciclos de producción. Y eso tiene que ver a la vez, pues, con lo que vemos en la actualidad también en las zonas altoandinas, que vamos a ver en un momento. Bueno, esta es costa, por supuesto, es Casma,
Y algo importante también que tiene que ver con las formas tradicionales de manejo espacio-temporal es lo que analiza lo que mencionan algunos cronistas y luego que Tom Sudema, el antropólogo, analiza con mayor detalle, y luego otros más, los sistemas de seques. Estas líneas imaginarias pues, que vinculaban diferentes adoratorios y que estaban vinculadas con la organización social y espacial y la producción, es decir, un calendario. Entonces, bueno, quería mencionar luego de esto rápidamente que la primera aproximación que tuve a estos temas fue más, en realidad, desde la geografía física, participando en un equipo con un antropólogo y un arqueólogo, José González y Anderson Chamorro, en lo que fue el Instituto Nacional de Cultura, y donde elaboramos, pues, desde el año 2006, un estudio, el primer estudio de paisaje cultural, que se llama Apu Pariacaca y el Alto Cañete. Yo veía básicamente los aspectos físico-geográficos, pero algo nos llamó mucho la atención en esta zona altoandina. Es que aquello que normalmente uno desde la teoría, desde la geografía, desde la evaluación de recursos naturales, lo ve como algo posiblemente natural, en realidad en gran parte de los recursos como las praderas altoandinas estaban transformadas a través de prácticas de ampliación de bofedales, por ejemplo, en este caso. Entonces, esa primera entrada, ese primer, digamos, esa primera aproximación a zonas altoandinas y a la transformación llamó mucho mi atención y me hizo preguntarme qué tanto influye esto en la distribución de los recursos naturales y eso qué implica también en términos de hacer propuestas de desarrollo. Luego tuve pues la oportunidad de estar en varias instituciones y también trabajando desde el año 2011 en el Valle del Sondondo para la Agencia Belga de Desarrollo. Esto queda en la provincia de Lucanas, en Ayacucho. Y algo bien curioso, durante muchos años que hacía visitas al campo, era que veía directamente, porque he estado en campo, he estado muy alejado incluso pues de la dinámica, digamos, académica de Lima, porque estuve trabajando en campo mucho tiempo, pero tenía la oportunidad de ver que muchos de los proyectos de desarrollo que se implementan, de diferentes tipos, no funcionan. Y el Estado y la cooperación internacional invierten muchísimo dinero en estos proyectos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no estamos entendiendo del territorio? Porque podemos hacer evaluaciones muy precisas, diagnósticos rurales, zonificaciones ecológicas y económicas, análisis muy detallados y muy científicos, pero hay muchos proyectos alpaqueros, por ejemplo, de hecho he recorrido muchísimos lugares, ¿no? Desde Puno hasta Junín, de proyectos alpaqueros, y hay muy pocos proyectos alpaqueros que funcionan. Hay muy pocos proyectos de desarrollo agrícola que funcionan tan bien. Funcionan para la foto muy bien, ¿no? Cuando está el proyecto, pero luego no hay sostenibilidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay sostenibilidad? ¿O qué es lo que no estamos entendiendo de la realidad? Estamos analizando mucho, invirtiendo mucho en estudios de recursos naturales, en evaluaciones muy precisas desde aspectos biofísicos, pero me di cuenta que posiblemente hay algo que no estamos entendiendo bien, que es justamente a las personas que viven en esos ámbitos y su organización territorial. Y no porque no existan especialistas desde las ciencias sociales, pues los hay, ¿no? Hay antropólogos, sociólogos, etcétera, y hay investigaciones muy interesantes, pero no había un desarrollo sobre el tema de la organización territorial tradicional. Y de eso voy a hablar un poco, porque justamente, como les digo, mi entrada, y de hecho, pues en lo que más he tenido experiencias es en temas de geografía física, pero esto es más que nada una reflexión de algunos aspectos que he visto y por lo cual considero que es importante también repensar cómo estamos analizando el territorio antes de hacer intervenciones. El Valle del Sondondo se encuentra en el sur de Ayacucho, en la provincia de Lucanas, está comprendido por 6 distritos y
Y bueno, se encuentra pues entre los 2.500 y más o menos 5.200 metros sobre el nivel del mar. Y pues en términos, digamos, naturales, tiene algunos de los ecosistemas de importancia internacional, una de las posibles mayores concentraciones de cóndores a nivel nacional. Hay zonas de importancia hídrica muy importantes. También tenemos algunas de estas zonas tienen, en cuanto a producción agrícola, muy bajo uso de agroquímicos. Eso significa pues que gran parte de la producción es orgánica y hay una concentración importante también de cabezas de alpacas y cabezas de vicuña también. Y por el Ministerio de Cultura ha identificado que esto es un potencial paisaje cultural también que podría ser declarado. Y como vamos a ver luego, es tan importante que incluso está dentro de la lista indicativa de Patrimonio Mundial propuesta por el Ministerio de Cultura. Y en esta síntesis vemos pues que hay una altísima concentración tanto de patrimonio natural y cultural en este ámbito. Entonces, estas infografías que voy a mostrar fueron elaboradas por el proyecto donde yo trabajaba, por PRODER, y coordinadas también con el Ministerio de Cultura. Y las he usado para hacer un poco, digamos, son bastante didácticas, digamos, ¿no? Esto muestra diferentes pisos altitudinales y también evidencias de transformación del paisaje a través de diferentes tecnologías. En las partes más bajas tenemos, pues, los sistemas de andenerías, y en las partes altas, que están orientados obviamente a la producción agrícola, y en las partes altas, los sistemas de manejo de camélidos, que implica pues una serie de prácticas de manejo del agua en todos los diferentes pisos altitudinales. Y hay una evidencia también de control vertical de los diferentes pisos ecológicos, algo de lo que yo hablo hace varias décadas, ya se habló, algo de lo cual ya se habla hace varias décadas, y desde las ciencias sociales, y pues acá hay una evidencia clara, ¿no?, de que las mismas familias acceden a los diferentes recursos y desarrollan temporalmente diferentes actividades también. Algo interesante es que tenemos la maqueta de Lluchmarca, denominada maqueta de Lluchmarca, que es hay una serie de maquetas de piedras maqueta en el Valle del Sondondo, como en muchos lugares del país, pero acá tenemos la más grande que se ha encontrado hasta ahora, que tiene 15 por 20 metros más o menos, que es la maqueta de Lluchmarca, que tiene representaciones en piedra, en roca ignimbrita, para ser más específicos, de sistemas de andenería, de sistemas de riego para esos andenes, y también de hochas o lagunas en las zonas altoandinas. Entonces, bueno, en términos solamente de historia de la cartografía, ya es un elemento bastante importante, ¿no? Y posiblemente está vinculada a la época Wari, como propone, como han, digamos, por la afiliación, porque están asociados a sitios Wari en algunos casos. Y algo importante, comenzando desde la parte más alta, es cómo se evidencia esa intensiva transformación del paisaje. Muchas veces, cuando vamos a zonas altoandinas, lo que vemos pues es o zonas como esta, ¿no? Digamos, grandes extensiones de pastizales, y también pues muchos corrales, ¿no? En este caso, lo que tenemos en el Valle del Sondondo es eso, pero a un nivel de complejidad mucho mayor. Una complejidad bastante grande. Por ejemplo, acá tenemos los corrales que eran para el manejo de las alpacas principalmente, seguramente para el manejo de las alpacas. Los que posiblemente, según los arqueólogos, que tenían muros más altos eran para el chajo de las vicuñas, para la captura de las vicuñas, y también tenemos sistemas de ampliación de bofedal. ¿Por qué? Porque la alpaca, al igual que la vicuña, necesitan o prefieren especies que son palatables, que se encuentran mayormente en los bofedales, y justamente a partir de este ojo de agua que tenemos acá, de este puquial que tenemos acá, pues se ha derivado el agua sobre los depósitos morrénicos, y esto ha permitido el incremento de la productividad primaria y más específicamente de esas especies que son palatables para este ganado. Entonces tenemos todo un sistema de manejo bastante complejo, y así como hay miles en el Valle del Sondondo,
y son aparentemente sencillos los sistemas de pircas, son muros de piedra, pero la gran complejidad hace pensar que en el pasado hubo realmente fue una zona de producción intensiva de fibra y de carne. En la actualidad, lo que se utiliza es menos del 5%. Lo que está en uso, por ejemplo, acá, en este ámbito, miren la escala acá para que tengan una referencia, de acá a acá hay 400 metros, solamente lo que está más oscuro por acá es el excremento pues, de las alpacas en los últimos años. Pero el uso de estos es mínimo. Acá vemos un mayor detalle de esta complejidad de sistemas de corrales y tenemos problemas importantes en cuanto a degradación genética pues, de las alpacas, también de las praderas altoandinas, quema de pastos, sobrepastoreo, etc. Y normalmente pues, cuando vamos al campo vemos un paisaje como este, ¿no? Pero en términos de planificación territorial, muchas veces nos contentamos con hacer evaluaciones de suelos, agua y praderas altoandinas de pastizales, evaluaciones agrostológicas. Eso nos da una base importante de información y de hecho la necesitamos, y yo he coordinado equipos que hacían esos estudios, pero no es suficiente para una adecuada gestión. A pesar de que hay toda esa información, muchas veces no entendemos la organización territorial comunal. No es solamente entender, no es importante solamente entender que es parte de una comunidad campesina, sino cómo funciona dentro de la comunidad campesina. Cuáles son los sectores de posesionarios, los sectores comunales y cómo es el manejo espacio-temporal de los diferentes sitios, digamos, de pastoreo, que ellos llaman, ¿no? Entonces, eso es muy importante y aparte de eso, pues, en este caso se hizo una evaluación exhaustiva también para ver cómo se puede implementar prácticas tradicionales de manejo. Tenemos también los sistemas de ampliación de bofedal, que son canales sencillos, que ya les mostré, que permiten ampliación de pastizales. Y algo bien importante es esto. ¿Dónde están las unidades? ¿Cómo es la distribución dentro de la comunidad campesina de los terrenos comunales? Y esto que está en amarillo son esos terrenos comunales. Yo considero importante que justamente para gestionar esos recursos naturales que vienen siendo ya manejados desde hace miles de años, y actualmente vemos una parte de eso, de esos complejos sistemas, es importante conocer justamente ese proceso de ocupación y más que nada la evidencia del manejo espacio-temporal del territorio y más específicamente de los recursos naturales de esos territorios. Porque solamente conociendo eso es que vamos a hacer prácticas más adecuadas, que podemos nosotros insertar propuestas de desarrollo dentro de las prácticas comunales. Porque, les digo, se gastan millones en proyectos alpaqueros, agrícolas, etcétera. Y lo que vemos ahora, por ejemplo, de proyectos que se han implementado en el pasado, hace más de una década, en estos ámbitos, se ha trabajado el tema de manejo de recursos naturales, el tema de capacitación, el manejo del paquero, se han hecho muchos estudios, se ha comprado animales mejorados para la mejora genética de puno, de junín, etcétera. Pero si lo vemos, hasta hace unos pocos años, prácticamente no había el resultado. Si hacemos una evaluación ex post, es negativo. Mejor hubiéramos regalado la plata. Y eso pasa muy frecuentemente, lamentablemente. Y justamente tiene que ver porque no estamos entendiendo esa organización. Suponemos que todos son potencialmente pues, grandes alpaqueros, grandes agricultores que van a exportar, etcétera, pero no entendemos muchas veces qué es lo que realmente quieren y cuáles son sus prácticas, de tal manera que podamos adecuarnos a esas realidades territoriales que vienen muchas veces desde hace siglos. Y lo mismo ocurre con la vicuña, ¿no? A pesar pues, de estar acá cerca a la Reserva Nacional Pampa Galeras, pues al igual que en Pampa Galeras, acá también tenemos un problema grave y serio de sarna y de caspa en las vicuñas que genera una gran mortandad, que por más ciencia que haya moderna, todavía no se ha resuelto. Entonces, no se ha resuelto aún ese problema. Entonces, en términos de reflexión, algo que yo podría rescatar es que
o que podría sugerir es que en términos de planificación territorial es importante entender justamente cómo es esa organización tradicional. Incluso lo que les mostraba los seques de Cusco, ¿qué tienen que ver con esto? Miren, el antropólogo Juan Ocio, pues cuando estaba haciendo en los 70s, 80s su tesis doctoral en este ámbito, específicamente en Andamarca, se dio con la sorpresa de que muchos de los nombres de los seques eran nombres de ayllus actuales. Por ejemplo, en Pucallá, Payao, Joyana, Payan, Ichoja, etc. Y lo mismo ocurre con muchas comunidades de acá. Quedan aún retazos de ese pasado. Quedan algunas evidencias y prácticas. Todo se ha transformado. Y no estoy refiriéndome con esto que tenemos que regresar al pasado ni nada por el estilo. El territorio y las prácticas territoriales evolucionan, por supuesto, pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo eso para hacer propuestas de desarrollo o no? Yo creo que hay muy buenos ejemplos de proyectos de desarrollo, pero la mayoría no funcionan muy bien, que digamos. Y justamente por eso viene esta reflexión. En el tema de sistemas de andenerías, tenemos pues unos pisos altitudinales más hacia abajo, tenemos los grandes sistemas de andenerías en el Valle del Sondondo también, y acá tenemos pues una serie de tipologías de andenes que se han ido implementando en el ámbito, que permiten justamente, que están vinculadas muchas veces con diferentes momentos históricos, prehispánicos, pero que a la vez se encuentran en uso en la actualidad. Como ven ustedes, solamente este horizonte que a veces tiene 20, 30 centímetros, el horizonte orgánico, es un horizonte, según las investigaciones de la arqueóloga Ann Kendall, completamente artificial y gran parte posiblemente de esa materia orgánica la trajeron en tiempos prehispánicos y en diferentes momentos también de pues, las turberas altoandinas, de los bofedales. Entonces, es algo que considerar también. Hay muchos aspectos que los proyectos de desarrollo obvian. ¿Por qué? Nos preguntamos a veces, ¿por qué la gente no adopta ciertas variedades más productivas de maíz? Eso pasó en el sector Chimpa, que está al lado de Ajaimarca, hace algunos años, y pues hubo mucha inversión del Estado para mejorar la infraestructura hidráulica y también para mejorar, pues, digamos, los ingresos a través de la siembra de nuevas variedades. ¿Y qué es lo que ocurre? Según los estudios arqueológicos, según Ann Kendall específicamente, cuando llegaron los incas a este territorio, ya habían andenes, que eran andenes Wari, que tenían una mayor pendiente, como estos de acá, pero los incas lo acondicionaron, los hicieron más horizontales, específicamente para la producción de maíz. Y el nombre de este cerro es Ajaimarca, que tiene que ver con el nombre de la chicha, y en gran parte muchos agricultores no han querido hacer el cambio, porque miren, una política pública de hace más de 500 años, por algún motivo, se mantiene como una tradición, ¿no? Muchos agricultores prefieren mantener la variedad de maíz que les sirve para la aja, ¿no? Para la chicha en la actualidad. Entonces, ¿eso tiene que ver con algo territorial? Por supuesto, y creo que es algo que tenemos que entender, comprender esa organización territorial, esas prácticas, para ver justamente cómo hacemos mejores propuestas de desarrollo. Esta también es desde la parte alta del cerro que vimos, Ajaimarca, y muchas de estas prácticas se mantienen hasta la actualidad y el producto es una importante agrobiodiversidad en el ámbito, y a la vez también es importante mencionar pues que hay mucho interés por parte del Estado como de ONGs y otras instituciones en el tema de la agrobiodiversidad, las infraestructuras tradicionales, digamos la tecnología tradicional, etcétera. Pero la pregunta es, ¿estamos entendiendo realmente el funcionamiento de esa la organización territorial de esas comunidades para que sean viables esos proyectos? Ahí hay que tener, creo yo, mucho cuidado, porque podríamos correr el riesgo de que las cosas funcionen solamente para la foto, como ocurre en muchos casos.
No ocurre siempre, pero en la mayoría de los casos yo creo que sí. Y bueno, vinculado a esto también y al ciclo agropecuario, tenemos pues una serie de prácticas ancestrales, como en este caso de la danza de las tijeras, que está vinculada posiblemente con el movimiento Taqi-Onjoy, que justamente tuvo sus inicios en parte de estos territorios que tenemos acá. Esta fue una de las pocas zonas que no fueron mimetizadas por los incas, es decir, que no se movió población de estas zonas. Fueron poblaciones chancas también, pero que no fueron, digamos, que se mantuvieron y que fueron valoradas también por el Inca en su momento. Y eso tiene que ver también con ciertas prácticas que se vienen desarrollando en la actualidad. Este es Chuspicha, que lamentablemente, el danzante Chuspicha, que lamentablemente ya falleció hace algunos años. Y por otro lado, un ejemplo adicional es el tema de los cóndores. Es uno, ya les comenté anteriormente que este es uno de los lugares donde existe una de las mayores concentraciones de cóndores a nivel nacional, y eso nos lo va a validar, por supuesto, el censo de cóndores que se está desarrollando este año por parte de CERFOR, como el gobierno regional, y acá también pues, es un recurso importante, fundamental, y que a la vez pues, requiere estrategias para la conservación. ¿Qué podemos aprender también de las prácticas ancestrales? Bueno, hay algo que sí es negativo en términos de prácticas tradicionales, que es el tema de las quemas, como ya conocemos, que venía afectando algunos nidos de cóndores, pero algo interesante es que estos lugares donde se encuentran los cóndores, o ¿qué es lo que viene ocurriendo en la actualidad? Viene ocurriendo que muchas veces, por ejemplo, les dan veneno a los pumas o a los cóndores también, porque muchas veces las personas pues, piensan que el cóndor ataca a los animales. Y hay algo bien interesante, que justamente el Plan Nacional de Conservación del Cóndor Andino del 2015 se basa en el principio de que el cóndor es exclusivamente carroñero, y hay bastante evidencia audiovisual de que efectivamente sí ocurre eso en algunos casos. Y es más, hay una clasificación, hay clasificaciones tradicionales de la población también en cuanto a los tipos de cóndores según su comportamiento. Algunos atacan, algunos no. Y esto ya se habla pues desde algunas crónicas incluso de la colonia. Y entonces, ¿esto qué tiene que ver con el tema de la planificación territorial? Porque yo considero que es necesario el conocimiento tradicional, trabajarlo conjuntamente con el conocimiento científico para hacer mejores propuestas, porque no estamos hablando de espacios que recién están siendo ocupados, sino tienen ocupaciones de hace miles de años. En la actualidad, el Valle del Sondondo está dentro pues, de la lista indicativa de Patrimonio Mundial. Eso fue propuesto por el Ministerio de Cultura y está en proceso de evaluación. Voy a hablar rápidamente ahora para terminar del caso de Cuyocuyo en la provincia de Sandia. A diferencia de los andenes del Valle del Sondondo, Cuyocuyo, que son básicamente bajo riego, los de Cuyocuyo son todos completamente de secano. Y acá cambia totalmente la organización territorial también para la producción. ¿Por qué? Acá hay una mucha mayor dependencia por las condiciones atmosféricas, y eso tiene que ver también con las prácticas vinculadas con el conocimiento de la dinámica atmosférica, las prácticas tradicionales. Y el resultado de todos estos sistemas agroproductivos, pues, es la importante agrobiodiversidad que tenemos en la zona también. En este caso estamos hablando de la provincia de Sandia, en el departamento de Puno, donde tenemos los andenes más orientales a nivel nacional. ¿Y qué significa que sean más orientales? Bueno, estamos hablando pues ya de pisos altitudinales muy cercanos, en este caso ecosistemas muy cercanos a ecosistemas pues de bosque tropical, y eso implica un tipo de manejo completamente diferente. Y desde tiempos ancestrales han sido zonas muy importantes. De hecho, fue un gran reto para los incas ocupar estas zonas que los incas despectivamente llamaban a los territorios amazónicos
los chunchos, ellos, y este territorio era el territorio pues de los cayaguayas, un término del cual proviene el término de la provincia de Carabaya, y actualmente el grupo étnico cayaguaya, que son médicos andinos, se encuentra pues en la actualidad en nuestro país hermano de Bolivia. ¿Y qué ha ocurrido acá? Pues una estrategia, digamos, una estrategia de transformación también del paisaje a través de tecnología productiva para el control político de estos territorios por parte de los incas. ¿Y qué es lo que tenemos en la actualidad? Evidencias también de transformación, no muy grandes como en el Sondondo, de ampliaciones bofedales, pero algo bien interesante son las prácticas agrícolas. Incluso la misma tipología de andenes es muy diferente. Miren, tenemos espacios dentro de los andenes, cosa que es imposible en otros contextos, por ejemplo en el Valle del Sondondo. Estos pequeños espacios dentro de los andenes se llaman los putucos, le llaman putucos, y permiten pues guardar pues las herramientas o también guarecerse cuando hay precipitaciones muy intensas y están en el campo. Y algo bien interesante que son estos pequeños aleros que, como ven ustedes, han permitido también una ampliación de la superficie del andén. Han utilizado al máximo los sistemas de andenería y el tipo de roca, que es una pizarra, una roca metamórfica, ha permitido la estabilidad también de estos andenes. En la actualidad, pues, lo que tenemos en la actualidad son 7 de las especies de papa nativa, y muchas variedades más, por supuesto, que se encuentran en estas zonas. Y algo bien importante, creo yo, para los geógrafos es nuevamente el entendimiento de la organización territorial en estos ámbitos. Estas son algunas de las comunidades campesinas que se encuentran en la parte alta. Y acá tenemos, en términos de tecnología productiva, los canales de ampliación de bofedales y los andenes. Los que están en verde son los que están en uso, y los que están por acá, en un verde un poco más claro, son los que no están en uso. Y eso es importante, ¿por qué? Entender por qué. Porque al ser zonas de secano, y al ser zonas de secano, y al depender muchísimo de las condiciones atmosféricas para el agua que requieren los cultivos, pues el riesgo agrícola es mucho mayor. Y el riesgo agrícola está vinculado a algo de lo cual estamos muy orgullosos, que es la agrobiodiversidad, la diversidad de papas, de tubérculos en general en esta zona. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que demuestran que justamente la variedad de papas en diferentes pisos altitudinales es una estrategia de manejo del riesgo climático, que es tan propio en zonas altoandinas, ¿no? Entonces, tenemos en la actualidad los sistemas de manejo de barbecho sectorial denominados mandas en estas zonas, o en otras partes del Perú se llama hinojas, etc. Entonces, acá por cada comunidad tenemos los diferentes mandas, donde hay sistemas pues, de rotación cada 8 años, y eso permite la recuperación del suelo luego pues, de cada campaña agrícola, y hay todo un sistema. El uso de estos está directamente vinculado con los sistemas tradicionales de predicción climática. ¿Qué pasa cuando ingresan acá los agrónomos o los especialistas en desarrollo en general? Pues muchas veces no entendemos lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces no se hacen, digamos, las propuestas más adecuadas. Pero en la actualidad, digamos, este expediente técnico donde yo participé, que fue financiado por la ONG BWCS, pues ha permitido la creación o la declaratoria del paisaje cultural de Cuyo Cuyo, y a la vez también ha permitido viene en proceso también la declaratoria como zona de agrobiodiversidad. Entonces, algo importante también de esta zona, es una zona pues de contacto entre la sierra y la selva, es que en las ferias dominicales se evidencia
ese intercambio de productos, ese control, digamos, o el acceso a los productos de los diferentes pisos ecológicos, como la coca, frutales, etc. Y algo interesante también es que en las mismas representaciones de la vestimenta de la población tenemos también elementos tanto andinos como amazónicos, como por ejemplo acá 2 tipos de ave, un cóndor y posiblemente un guacamayo, un loro, etc. Y en la actualidad este espacio ya, o este paisaje, digamos, ha sido también declarado por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de paisaje cultural. No digo que todo tenga que ser declarado para nada, pero el enfoque más desde una perspectiva, por lo menos en zonas altoandinas, de una perspectiva cultural para la gestión del territorio y la gestión de recursos naturales, para mí es fundamental, porque en mi experiencia he visto que no es suficiente con las metodologías tradicionales que manejamos los geógrafos, y pienso que es importante pues retomar parte de las antiguas tradiciones también en nuestra ciencia y adaptarlas a las condiciones nuevas en la actualidad para hacer propuestas de desarrollo. En cuanto a los retos que tenemos los siguientes. Por ejemplo, bueno, retos para la gestión territorial. Bueno, en primer lugar, el tema del ordenamiento territorial es un tema que en nuestro país todavía requiere un marco normativo claro. No hay una ley de ordenamiento territorial y existe mucha dispersión de esfuerzos del Estado en diferentes instrumentos, en multiplicidad de instrumentos para la gestión territorial, lo que genera mucha confusión y también duplicidad y también confusión a nivel local. A veces muchos de estos distritos pues tienen 5 personas a cargo y esas 5 personas tienen que formular diferentes instrumentos de gestión y lamentablemente muchas veces no es posible. Entonces tenemos diferentes instrumentos, desde los planes de desarrollo concertado, ZE, planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, planes de vías, planes viales provinciales, etcétera, que muchas veces no están adecuadamente articulados. Entonces, por un lado, a nivel nacional, tenemos retos en cuanto a la articulación de esta multiplicidad de instrumentos, pero por otro lado también tenemos retos importantes en cuanto a entender qué es lo que pasa en la vida de las personas que están en los territorios, en este caso en los territorios altoandinos. Cómo piensan, cómo se organizan, cuáles son sus prácticas de manejo, y a veces suponemos que los estudios convencionales que están en muchos de estos instrumentos son suficientes para hacer propuestas de desarrollo, pero yo considero que no necesariamente es así en ciertos contextos culturales, por supuesto, ¿no? Hay, por supuesto, prácticas o ejemplos muy buenos de desarrollo también y muy interesantes que tenemos que rescatar también, ¿no? Entonces, una síntesis de los retos para mí es la comprensión de la organización territorial tradicional, la revalorización del conocimiento tradicional y también su articulación con el conocimiento científico. Es importante también para mí conocer los espacios de mayor legitimidad para la toma de decisiones territoriales, como por ejemplo, pues, las reuniones, o digamos, ciertos espacios son, por ejemplo, de mayor legitimidad son, por ejemplo, pues las asambleas comunales. Muchas veces nos contentamos solamente coordinar con las municipalidades, pero la municipalidad no gestiona en términos reales y concretos todo el territorio. Muchos de estos espacios se gestionan por la comunidad o por las familias mismas, porque también muchas comunidades campesinas se encuentran bastante debilitadas. Otro reto es la articulación con instrumentos de planificación territorial y también pensar, y para eso necesitamos investigación, nuevas rutas metodológicas desde la geografía, más allá de las clásicas evaluaciones desde el medio físico, que son importantes, fundamentales y son una base importante, pero necesitamos, creo yo, ir más allá o en todo caso evaluar de manera multidisciplinaria por qué están fallando muchos de los proyectos, no están dando como resultado, no están dando los resultados esperados muchos de los proyectos que se vienen implementando en estos ámbitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster César Abad. Qué placer escucharlo, la verdad. Ha sido todo una
gran explicación sobre los problemas que se tienen en las zonas altoandinas, ¿no? Aquí nos dejan una pregunta que menciona, bueno, dice así: ¿la evolución de un paisaje puede afectar negativamente su singularidad y la identidad de sus poblados cercanos? Repito la pregunta. Dice, la Sí, evolución de un perdón, sí, paisaje. sí, perdón, sí, sí lo escuché. Sí, bueno, Ok. la evolución, dices, ¿no? La Sí, evolución, bueno, de hecho, pues en toda la historia de la ocupación han evolucionado los paisajes, tanto cuando eran paisajes exclusivamente naturales, hasta los paisajes ya desde la ocupación humana, ¿no? Siempre han evolucionado. Pienso que tienen que seguir evolucionando, pero la pregunta es, ¿cuáles son aquellas actividades o prácticas que pueden afectar negativamente y cómo podríamos mejorar en todo caso la gestión de estos espacios? Siempre van a cambiar, no podemos congelar las cosas, ¿no? Es parte normal del proceso territorial, de los procesos territoriales. Han cambiado y por supuesto que van a seguir cambiando, ¿no? bueno, esa es la última pregunta, bueno, la única pregunta que se formula dentro del chat. Y quizá también pedirle un último comentario o reflexión sobre los retos que se tienen sobre los paisajes culturales altoandinos y el cambio climático, lo que creo que hoy en día está afectando de forma muy generalizada, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Y también ese tema de la migración ha sido, creo que, parte importante también de, vamos a decirlo así, de ya no encontrar saberes tan consolidados o saberes que se puedan pasar a la generación próxima para por lo menos tener en cuenta qué hacían o qué no hacían en ellos. Bueno, en primer lugar, pues el cambio climático ha habido en toda la historia de la Tierra y también en gran parte de la historia de ocupación humana. De hecho, Ann Kendall, incluso la arqueóloga, menciona que han habido modificaciones incluso de terrazas, o sea, de sistemas de andenería, de tipologías, en función posiblemente a variaciones climáticas. Eh, pero obviamente sabemos pues, que el cambio climático que tenemos en la actualidad tiene una influencia más antrópica y una clara influencia antrópica, eso lo dice la evidencia científica. Y bueno, tenemos una serie de retos. Por un lado, hay tecnologías que ya han hecho frente a variaciones climáticas. Tecnologías que tenemos en la actualidad y que se vienen perdiendo. Entonces, por eso que se le está dando mucha importancia a los saberes ancestrales y a esas tecnologías ancestrales en términos de adaptación al cambio climático. Pero muchas ya no funcionan, según algunos, por ejemplo, las prácticas de predicción climática, ¿no? Entonces, en algunos casos ya no están funcionando adecuadamente. Ahí yo creo que eh, es importante trabajar desde una perspectiva de paisaje, tanto desde lo que ha pasado hasta la actualidad y qué prácticas de adaptación han habido y qué es lo que ha funcionado y qué es lo que ya no funciona. Y por otro lado, en términos prospectivos, tratar de, en base a los escenarios climáticos, ver qué nos espera a futuro para ir diseñando las políticas públicas también de manera anticipada, ¿no? Y por otro lado también, cuando hablemos del uso de tecnologías tradicionales, cuando hablamos del uso de tecnologías tradicionales para la adaptación al cambio climático, hay que pensar primero, ahora muchas veces, pues cada cierta cantidad de años se habla, tenemos varios millones de hectáreas de andenes que podríamos rehabilitar. Ya, la pregunta es, esos andenes responden a las condiciones, podrían ser rehabilitados en las condiciones climáticas actuales. Uno. En segundo lugar, ¿hay el conocimiento suficiente como para rehabilitarlos? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que pasa en el territorio? ¿Qué es lo que pasa con estas comunidades? ¿Por qué muchos proyectos de rehabilitación de andenes, donde yo he participado también, dicho sea de paso, muchas veces, en algunos casos, no funcionan? Si es tan bueno el andén, ¿por qué no funciona? Porque muchas veces ocurre que no entendemos eso, la organización territorial comunal. Muchas veces el dueño de un andencito que puede tener pues unos cuantos metros cuadrados nada más, se encuentra afuera, se encuentra en Lima, se encuentra en Ica, en otro lugar, y por
manera tradicional de organización que hay en estos territorios muchas veces se rehabilita y luego se vuelven a caer los andenes porque todo andén requiere mantenimiento. Entonces, es importante en estos casos entender, para hacer esas propuestas de desarrollo, en primer lugar, entender qué es lo que ocurre en el territorio para saber si va a funcionar lo que proponemos o no. He participado en muchos proyectos que lamentablemente no han funcionado, pero justamente estoy hablando de esto porque me he dado cuenta de que a veces partimos de principios inadecuados, en algunos casos. Muchísimas gracias, gracias, Magíster César Abad. Bueno, Muchas eso gracias. sería todo y esperemos tenerlo en otra oportunidad por aquí para seguir compartiendo y reflexionando sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias. Ahora voy a presentar. Vamos a continuar con la presentación, pero sin antes igual recordarles que cualquier pregunta o consulta que tengan, por favor, lo pueden ir dejando en el chat. Bueno, y a continuación nos acompaña la magíster Miriam Nagata. Ella es geógrafa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene máster en Geología de Terrenos Superficiales por la Universidad de Lieja, Bélgica. Sus estudios de maestría desarrollados en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos y su doctoranda en Geografía en la Universidad de París, uno Soborna. Es profesora asociada de la PUC y el tema que nos presentará el día de hoy es Paisajes de la pesca, los pescadores de chorrillos. La magíster Miriam Nagata se encuentra ahí. Bueno. Sí, un momentito, por favor. Estoy volviendo a abrir. Sí. ¿Se ve? ¿O... A ver, todavía no. Ya, a ver, voy a colocar. Y Perfecto. Sí, aunque lo que se ve no es que, bueno, un momentito, si es que me disculpan acá, sí. Muchas ventanitas abiertas. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de este importante ciclo de conferencias. El tema que, bueno, buenas tardes a todos los presentes. Y lo que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes es un tema que en realidad estoy empezando a desarrollar, por eso está en, digamos, una etapa de, digamos, estoy empezando a trabajarlo. Y vamos a ver qué es lo relacionado a paisajes, se ha titulado Paisajes y Pesca. Entonces vamos a ver un poco paisajes y pescas, pescadores de chorrillos. En realidad esto de pescadores de chorrillos tiene una doble, digamos, un doble sesgo, podríamos decir. Pescadores por la playa, hay una playa y un puerto artesanal, los pescadores. De otro lado, la historia misma de Chorrillos tiene mucho que ver con el pescado, ¿no? Con el pescado, con la actividad de la pesca. El nombre mismo es, bueno, San Pedro de los Chorrillos por el agua que se infiltraba y que hasta bueno, hace bastantes años, las personas que se bañaban, por ejemplo, en la playa Agua Dulce o en la playa Pescadores, luego de bañarse para eliminarse la sal, se bañaban con esa agua que obtenían de los acantilados, esa agua dulce. Lo de San Pedro es el patrono de los pescadores, entonces, digamos, desde allí ya tiene, digamos, Chorrillos tiene dentro de su historia muy ligado a la actividad de la pesca, ¿no?
este texto de Santini dice: la vinculación entre la pesca y la costa marítima está siempre presente en el imaginario colectivo. La actividad pesquera es capaz de transformar no solo económicamente a una ciudad, sino también su aspecto paisajístico. Bueno, es un poco el artículo, el texto de lo que dice Santini, ¿no? Más o menos había estructurado esta presentación así, pero me van a disculpar que voy a saltar, y en ese sentido voy a hacer, digamos, voy a acercarme a lo que es Chorrillos, a lo que es la actividad pesquera, y es pesquera artesanal. Entonces, mi presentación la van a sentir un poco artesanal, ¿no? Voy a obviar lo de paisajes. Ha sido muy interesante la presentación anterior del colega Abad, ¿no? Y ha hablado mucho de lo que es paisajes, nos ha aclarado de lo que es paisaje cultural, y aquí en realidad se va a hablar de paisajes, de varios tipos de paisaje. Incluso podríamos ver de un paisaje vivido, y también de otro lado de un paisaje que cambia con el tiempo y que permanente cambia. Incluso vamos a ver cómo esos paisajes pueden cambiar de estación en estación, o de acuerdo a la hora del día, al día de la semana, etcétera, ¿no? Esta imagen, vemos, es una pintura del pintor alemán Rugendas en 1844, donde muestra los baños, dice baños de Miraflores y bañistas en la playa de Chorrillos, que nos da una idea cómo los bañistas, las personas que tomaban el mar, la manera como vestían en la época, y quizás el tipo de personas que iban a estas playas, ¿no? Esta es una imagen, una foto de comienzos del siglo, en donde vemos estos, digamos, turistas, por decirlo así, que están dedicando un día a un paseo dentro de la playa, ¿no? Muy elegantes, las damas con sus trajes claros, sus sombreros, los caballeros con saco, corbata y sombrero también, ¿no? Esta es otra imagen de Rugendas, también capturando esos momentos, cómo las personas disfrutaban de los baños, de qué manera llegaban. Como vemos aquí, están bajando en caballo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en esos tiempos la bajada a las playas no era tan fácil como lo es ahora, ¿no? Este es un mapa de 1865 aproximadamente, donde vemos, es un plano topográfico de la ciudad de Chorrillos, de Antonio Dupas, y vemos claramente lo que era el casco urbano de Chorrillos y la zona de playa, la zona de recreo. Hay que recordar que en esos tiempos, o incluso en los tiempos del presidente Castilla, el Chorrillos era un balneario en donde visitado, y donde acudían las gentes, digamos, las personas de mejor posición económica, ¿no? Tenemos aquí, por un lado, esta foto a la mano izquierda de una de las playas de Chorrillos, la playa Agua Dulce. Es la playa más amplia, con una playa de arena, y vemos cómo en los años 70, y vemos las carpas, cómo se ubicaban las carpas, qué formas tenían. Eran carpas rectangulares, tapaditas de tela de lona, y vemos lo que sería el paisaje actual de los bañistas de Agua Dulce en estas décadas, por ejemplo, ¿no? Tenemos de otro lado otra de las playas, las principales playas en Chorrillos son las playas Agua Dulce, la playa Pescadores y la famosa playa Herradura. La playa Herradura, que fue la playa de moda, la playa
la playa bien, como dirían algunos, la playa donde iba la gente que podía, que tenía mejores condiciones, lucía así, y actualmente era una playa de arena, y actualmente tenemos esta vista un tanto triste de playa de piedra, de lo que es la playa Herradura. Esta es otra vista, bueno, como no se ve la parte de la playa misma, quizás no se note tanto el contraste, ¿no? Quizás vemos acá otro modelo de carpas de la playa Herradura. Esta es una imagen de cómo se veía parte de la Costa Verde en 1910. Esta fotografía es del año 78, me parece, ¿no? También de la Costa Verde vemos ya la variación. Esta imagen también del año 70, donde vemos los acantilados, y también podríamos dar una vista a la zona urbana de los distritos de la Costa Verde, ¿no? Este mapa es un mapa muy, bueno, una imagen satélite donde se le ha superpuesto un mapa distrital, y es la que presenta la autoridad Proyecto Costa Verde. Y solamente, bueno, sí es que quienes desean conocer las características de cada playa de la Costa Verde tienen este enlace, ¿no? Donde pueden ver las diferentes playas. Es interesante también que en el caso de la Costa Verde, de las playas de la Costa Verde, presentan diferentes características físicas, podríamos decir, y de otro lado existen diferentes usos deportivos. Vamos a encontrar playas en donde podemos ver jugar especialmente los días domingo, los días sábados, vóley, fútbol, últimamente, y quizás esto también debido a la migración venezolana, béisbol, un deporte que practican bastante, pero también hay playas en donde la principal actividad deportiva, podríamos decir, la principal práctica son las tablas, el surf, o también vamos a encontrar ciertas zonas donde vamos a encontrar, por ejemplo, actividades como parapente, ¿no? En este caso se ha colocado, ¿no?, la parte correspondiente a las playas de Chorrillos, del distrito de Chorrillos, y vemos aquí la playa Agua Dulce, la playa Los Pescadores, aquí un poco más pequeña, la playa Caprina, y después tenemos la playa La Herradura, ¿no? En cuanto a al aspecto, a la fauna, solamente en la playa Pescadores se han registrado 62 especies de aves diferentes, ¿no? Solamente en el caso de aves, ¿no? Y existe este censo, este registro, esto, por ejemplo, hasta desde se registra de enero a diciembre, y vemos en este registro, tenemos de la Universidad de Cornell, en donde, bueno, no solamente para la playa Agua Dulce, sino otras zonas donde se registran especies de aves, se localiza y se podría ver a los amantes de las aves pueden observar los meses en que hay más aves, o los meses en que el ave que les atrae más está presente, ¿no? Y en estas playas, especialmente en las playas Pescadores, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por supuesto, los pescadores, de los que vamos a hablar un poco después. Vamos a encontrar a los vendedores, o más que vendedores, podríamos decir, hay más vendedoras de pescado, ¿no? Los diferentes pescados, producto de la pesca de los
artesanales, la playa Pescadores o el puerto tiene su puerto artesanal que agrupa alrededor de 300, hay como 3 o 4 asociaciones de pescadores y son más de 300 pescadores, ¿no? Entonces sí consideramos más de 300 pescadores, consideramos más de 300 familias. De otro lado, no existen pescadores, es decir, mujeres de pesca, mujeres que pescan. Nos decían que en Pucusana sí hay mujeres que pescan, hay vendedoras de pescado y hay vendedoras de comidas de pescado, ¿no? Entonces vemos acá parte de la diversidad. Aquí los pescadores y los diferentes, hay pescadores que pescan con red, pescan con anzuelo, hay también los denominados buceadores. Y estos pescadores, luego de jornadas muy arduas, salen de acuerdo al tipo de pez que desean, que van a pescar, salen muy tempranito a diferentes horas y parte de ese pescado, gran parte de ese pescado se expende en el mercado artesanal de pescado, ¿no? Vemos aquí, ellos están tejiendo y también reparando sus redes. Vemos aquí parte de lo que es el puerto artesanal y vemos aquí parte de la faena. Por una parte están los pescadores artesanales que viven de la pesca, pero también vamos a encontrarse en el muelle de pescadores, o sea, en algunas peñas, en este caso, bueno, más bien esta peña está muy cerca a lo que se denomina el Salto del Fraile, en donde hay personas que van a pescar por deporte, por relax, y muchas veces permanecen todo el día y aquello que pescan, bueno, les va a servir para la comida, el almuerzo o la cena de ese día, ¿no? Pero sobre todo van a pescar por el placer de pescar, ¿no? Parte de esos paisajes que vemos está, por una parte, la parte dedicada para bañarse, ¿no? Para recibir los baños o para caminar. Hay espacios dedicados para deporte y sobre todo en la playa Agua Dulce hay una serie de aparatos de gimnasia, ¿no? En la playa Pescadores tenemos un sector dedicado al mercado artesanal. Al lado del mercado artesanal encontramos una serie de pequeños restaurantes, cevicherías o también lugares más pequeños que las cevicherías en donde la gente va generalmente a tomar desayuno. En este caso es a comer había ido en una práctica con alumnos y una de las primeras cosas que me dijeron era que querían comer el pan con pejerrey fresco, ¿no? Y aquí, bueno, luego de hacer algunas encuestas, luego de la práctica, o parte de la práctica también, como decíamos, una de las ventajas de la geografía es que podemos gozar del trabajo que hacemos, podemos degustar también, y como parte de esa práctica era también degustar la calidad de ese pan con pejerrey, que por cierto era muy bueno, ¿no? Como dato, las personas que trabajan allí, las dueñas de estos pequeños negocios, pequeños cafés, que son alrededor de 40, son generalmente familiares de los pescadores. Tenemos aquí una vista del otro lado que vemos aquí lo que es el Club Regatas. Tenemos aquí otra vista ya un poco más amplia, que vemos parte de Chorrillos, parte de Miraflores, Barranco y hasta parte de San Miguel, ¿no? San Miguel Magdalena. Algo que les decía, que por una parte se había pensado en digamos, estos paisajes relacionados a la pesca, pero teniendo de referencia el Morro Solar tan cerca,
al subir vamos a ver cómo se dan diferentes paisajes, es decir, vamos a ver un tipo de paisaje en la misma playa y alrededor de la playa, luego en la zona del malecón, donde vamos a encontrar, por una parte, la ciclovía, ¿no? Las ciclovías que podemos decir que han cambiado parte del paisaje, lo ha hecho más activo, y hay una serie de actividades que se han desarrollado, digamos, que han aparecido a raíz de, bueno, antes de que se establezca la ciclovía, también había muchos ciclistas, pero ahora la afluencia es mucho mayor de ciclistas que vienen de diferentes lugares de Lima y llegan a subir hasta el Morro Solar. En algunos casos van con auto, suben hasta el Morro Solar y luego bajan en bicicleta, ¿no? Bueno, la subida es más difícil, ¿no? Otra cosa interesante es en la subida, en el camino de subida hacia el Morro Solar, bueno, hay una subida peatonal que es muy cortita, hay otra subida más larga que es la subida de vehículos. Entonces, en torno a este camino, digamos, de subida, vamos a encontrar una serie de negocios que se han ido desarrollando en los últimos tiempos, entre otros negocios como cevicherías, locales de comida, pero también han aparecido, estas son fotos anteriores, esto incluso 1850, antes de la guerra con Chile. Les decía que entre los negocios que habían aparecido junto con la afluencia de ciclistas estaba Bike Wash, ¿no? Lugares en donde reparan y lavan las bicicletas. Han aparecido varios negocios de este tipo, ¿no? Subiendo esta es una vista de la herradura. Les decía que Chorrillos estaba muy ligado a la pesca y su patrono es San Pedro. Cada 29 de junio, que es el día de San Pedro, hay una procesión en donde la imagen de San Pedro sale de la parroquia y va en procesión, lo llevan a la mar, como dicen, lo suben a un bote y San Pedro pesca. Entonces, luego de su pesca, luego que lo llevan a pescar, una vez que pesca San Pedro sale otra vez en procesión, pero esta vez con su pesca. Bueno, esta es una pintura de el poeta José María Eguren, que también era pintor y pintó, bueno, este es el salto del fraile, parte de Agua Dulce. Y les decía que era un paisaje que cambiaba, la pandemia hizo que cambiara, espacios como Agua Dulce, en el caso de Agua Dulce, dio lugar a las Pacunacar, por ejemplo, ¿no? Bueno, este es un paisaje de parte de Agua Dulce y la playa Pescadores, bajo la atenta mirada de los pelícanos, ¿no? esperando su presa o su comida, aparte de las obras que hay en torno al circuito de playas. Y tenemos aquí el Salto del Fraile, camino a la herradura de Agua Dulce, subiendo, digamos, pasando el Club Regatas, nos encontramos con el Salto del Fraile y existe una leyenda, podríamos decir, en donde una joven pareja se enamora, pero esos amores imposibles, entonces lo que hacen es a la joven se la llevan lejos y al enamorado lo hacen ingresar a un convento. Entonces dicen que en alguna ocasión el enamorado, ya con penas de amor, se lanza, ¿no? Y hay un restaurante, el Salto del Fraile, y bueno, en la parte del acantilado, ¿no?
hay un actor que se viste con un hábito, ¿no? Y se lanza y es parte del, digamos, una función que realiza, ¿no? Si bien existe una leyenda, por otro lado, don Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, decía que el fraile había caído más bien porque decían que abajo le esperaba a su amada en un bote, ¿no? Pero parece que cayó mal y bueno, se lanzó y sucedió eso, ¿no? Entonces, dando la nota, digamos, la nota picaresca, si se quiere, ¿no? Paisajes de la Costa Verde, y es esta la parte que les decía, lo que es cómo cambia un día domingo. Bueno, tenemos aquí el malecón, y el día domingo, el día sábado, se congregan muchos ciclistas. Entonces, en esta subidita, por decirlo así, allí la subidita o la bajada para el circuito de playas, los ciclistas de allí siguen camino a la Herradura o suben al Morro Solar, pero allí se abastecen de agua, de algún tipo de alimento para picar, por decirlo así, ¿no? Entonces han establecido una serie de puestitos allí, ¿no? De puestitos, hay también por otro lado un paradero de mototaxis, y esta es la subida, parte de la subida, y se han colocado una serie de afiches turísticos, ¿no? Una especie de afiches señalando los lugares turísticos, y tenemos allí la subida, tenemos de otro lado los diversos ciclistas. Algo interesante es que los ciclistas, por un lado, algunos van individualmente, de manera individual, solitaria, otros van en grupo, y algo interesante es que van personas de casi todas las edades, ¿no? Gente que aparentemente, bueno, se ve un poco mayor, pero igual ustedes ven con qué facilidad suben, con qué ganas suben, y la parte, bueno, este es el tipo de negocios, los bike wash que hay en la subida. Entonces son lugares estratégicos. Antes aquí no había construido, era solamente como una plataforma, digamos, como una especie de veredita, la continuación de la veredita. Después allí se establecieron triciclos con un poco de comida al paso. Después fueron ofreciendo, eran solamente con tolditos, y cada vez van colocando material más estable, podríamos decir, ¿no? Va siendo ocupado, vemos ese cambio de esa ocupación. Subiendo al Morro Solar, discúlpenme, no estoy haciendo solamente la parte de pescadores, sino más allá. Tenemos que en el Morro Solar podríamos ver parte de paisaje, podríamos ver la parte histórica. El Morro Solar fue uno de los lugares donde se dio se batallaron, hubo batallas durante la guerra con Chile. Incluso hay una estatua, una imagen al soldado desconocido, y a otro héroe muy importante. Entonces tiene de espacio, podríamos decir, de espacio histórico, de espacio científico. Tenemos aquí el planetario. Tenemos de espacio religioso. Por un lado, hay un santuario de la Virgen del Morro, patrona de los pescadores y balnearios del sur. Y bueno, está el cuestionado Cristo también, que está en este sector. Y vemos, completando el paisaje, las antenas de televisión, ¿no?
tenemos que hacia el lado, subiendo al morro, aparte que es un espacio muy, el subir es muy agradable, se siente qué pena que no se puede capturar igual como se puede capturar el sonido, se puede capturar el perfume, el olor a mar, ¿no? La brisa de mar, el sonido de las olas, es algo que si en algún momento alguien no se siente muy tranquilo, creo que el subir le da mucha paz, le da mucha paz. Bueno, tenemos hacia este sector la herradura y otro tipo de actividad, no necesariamente que se cuestiona, es que en este sector se encuentra, bueno, en este momento son ciclistas, pero se ha visto que en alguna ocasión llegan a subir en horas por decir, a las 3, 4, 5 de la mañana, y mencionaban que habían subido alrededor de 200 motociclistas, ¿no? Para hacer una especie de motocross allí. Bueno, también encontramos imágenes como esta, ¿no? Los recuerdos de personas que han fallecido. Y ¿cuál es lo grave, digamos, que se utilice como este espacio? Es que es una zona considerada intangible. El Morro Solar es una zona intangible desde 1977 y un monumento histórico desde 1986. Entonces, ese tipo de actividades, digamos, llegan a atacar, llegan a perjudicar esta zona, ¿no? Bueno, tenemos aquí también, les decía, del otro tipo de pesca, que es la pesca en cierta forma artesanal, la pesca por hobby, la pesca no con fines de subsistencia, digamos, ni con fines de como un trabajo, sino más bien como un deporte o como una forma de distracción, ¿no? Habíamos hablado de la herradura, un poco que hemos estado caminando, por un lado, subiendo el circuito de playas. Les decía que por un lado, si vamos hacia la izquierda, subimos al Morro Solar. Si vamos por la derecha, continuamos el camino a la herradura y llegamos a la herradura. Y este espacio que podíamos, es como un tour de graffiti, es lo que fue hace muchos años un salsódromo, lo que se llamaba la máquina del sabor, ¿no? Y bueno, es a lo que ha devenido, y incluso hay quienes van de noche y había visto que hay quienes consideran que digamos su tour de fantasmas, ¿no? Porque mencionan que hay sonidos, que parece que hay almas por allí, etcétera, etcétera. No, bueno. Algo interesante en estos años, quizás copiando los modelos foráneos, es que cerca al Salto del Fraile parece que se ha puesto de moda. Entonces vi el día que fui varias parejas que aparentemente proponían, no sé si matrimonio o algo así, porque aquí los novios, por decirlo así, se arrodillaban y parece que le ofrecían, o digamos que lo que se ve en otras latitudes, digamos así, ¿no? Bueno, he querido hacer un recorrido un poco artesanal, por decirlo así, de lo que es las playas en Chorrillos, diferentes paisajes de playas, y bueno, digamos, algo, un distintivo de Chorrillos, así como los pescadores, es José Olaya. José Olaya fue un mártir que fue fusilado por
1823 y cada 29 de junio era pescador y lo que llega a nosotros es que él llevaba la correspondencia a nado, iba de Chorrillos hasta el Callao a entregar la correspondencia a las tropas patriotas, ¿no? Y cada 29 de junio, que se celebra el Día de San Pedro y San Pablo, también se celebra José Olaya. Y en años anteriores la celebración era muy grande porque en los años, sería hasta los años 80 y algo, a este desfile asistía el presidente de la República, ¿no? Y bueno, desfilaban además de colegios, las escuelas militares de las diferentes armas y representantes de diferentes gremios, ¿no? Y quien solía, los pescadores también desfilan, y delante de los pescadores quien encabezaba era, creo que hasta hace poco, el señor que está a la derecha, que es, no sé, bisnieto de José Olaya, bisnieto, tataranieto, no recuerdo bien, ¿no? Y bueno, es parte de lo que es Chorrillos. Y aquí el santuario de la Virgen, que tiene más de 100 años, y los terremotos, porque Chorrillos, además de haber, y veríamos, hay fotos donde se podría reconstruir lo que fue el pasado, pero también fotos terribles de los daños durante la guerra con Chile, ¿no? Y en el caso, y aparte Chorrillos ha sufrido bastante de los terremotos, se ha destruido con los terremotos a partir desde el terremoto del 40, terremoto del 66, terremoto del 70, y como que cada terremoto siguiente caían algunas casas que no se habían caído en el terremoto anterior, ¿no? Y el santuario de la Virgen, bueno, también sufrió daños, pero la imagen continuó de pie, ¿no? Y bueno, desde uno puede subir, está el santuario, hay una capilla, pero puede subir hasta muy cerquita y tiene una vista, una hermosa vista de la Costa Verde, ¿no? Bueno, yo creo que como les decía, estoy recopilando información, obteniendo información, pero es algo que espero concretizar más, ¿no? Y muchas gracias. Muchas gracias a la magíster por su exposición. Vamos a verificar el chat de preguntas. Bueno, no tenemos ninguna pregunta por el momento. En todo caso, le voy a dar el pase al doctor Daniel Novoa para que dé los comentarios y las reflexiones de las ponencias. Doctor Daniel Novoa, usted tiene la palabra. Bien, en primer lugar, nuevamente saludar a los participantes, al equipo de apoyo y en especial, ¿no?, a los expositores, ¿no? Creo que tanto César Abad como Miriam Nagata nos han ofrecido dos presentaciones por demás interesantes, a pesar de la modestia de ambos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, que son esfuerzos, iniciativas, resultado de César decía el resultado de su experiencia de trabajo, y Miriam, ¿no?, como una iniciativa de ir juntando una información que le permita, ¿no?, consolidar, ¿no?, una presentación sobre los paisajes de pesca y pescadores de Chorrillos. Entonces, saludo y desde ya agradezco a ambos. Quisiera así hacer algunos comentarios en particular para cada una de las presentaciones, a manera de un recuento que nos permita retomar, ¿no?, cosas
interesantes que se han ido dando cuenta en cada una de ellas. Yo creo que la presentación de César, ya desde el mismo título, ¿no?, nos hacía ver de que su principal atención estaba relacionada con las prácticas ancestrales y la gestión de los recursos naturales en los paisajes altoandinos, y que la presentación tomaba, ¿no?, como espacio de estudio el Valle de Sondondo y el Valle de Sondondo en Ayacucho y Cuyocuyo en Puno. Pero también, ¿no?, el esquema mismo de la presentación, ¿no?, la estructura como de su contenido, nos ha ido mostrando aspectos también interesantes, como esa rápida presentación de lo relacionado a algunos aspectos que tienen que ver con la forma como se ha ocupado el territorio, ¿no? Aquí diríamos, se ha hecho un rápido recuento histórico de la ocupación del territorio, y luego las evidencias que todavía quedan en él, ¿no?, a partir de esta gestión de los recursos, ¿no?, de parte de las diferentes sociedades que han ocupado estos territorios, como es el caso de las amunas, los canales en los valles costeros, los andenes, las cochas, ¿no?, los guaruguaru, y el propio manejo de las yogyas, entre otros, ¿no? Interesante también, ¿no?, dar cuenta de esa atención que se ha puesto en el caso del Valle del Sondondo, donde de verdad César nos hace ver ciertas diferencias que hay, ¿no?, en los sistemas de andenería, a los cuales habría que ponerle cierta atención. En el caso del Valle del Sondondo, un sistema de andenería que podríamos decir que está bajo riego, a diferencia de Cuyocuyo, donde el sistema de andenería, ojo, es un sistema, ¿no?, con riego de secano, ¿no? César, en sus preocupaciones, ¿no?, nos transmite algunas donde señala, ¿no?, la atención que se debe poner también, ¿no?, a no solamente estas evidencias, sino también lo que queda de esas formas de organización social, comunal o socioterritorial, ¿no? Porque proyectos, programas o intervenciones de carácter político con incidencia en estos territorios nos pueden no siempre llevar a resultados exitosos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el mensaje aquí, tanto para el Sondondo como para el caso de Cuyocuyo, tiene que ver con que las miradas, ¿no?, las miradas al territorio o el enfoque, ¿no?, el enfoque territorial debe estar siempre presente cada vez que pretendamos hacer una propuesta de desarrollo, sobre todo, diríamos, en espacios altoandinos donde todavía hay una fuerte componente o presencia de sociedades tradicionales, ¿no?, con más que estilos de vida como nosotros lo vemos acá en la sociedad moderna, ellos están más con modos de vida donde establecen una relación muy próxima con la naturaleza. En el caso de Cuyocuyo, como también se ha mencionado, ¿no?, tienen sus particularidades, ¿no? Y yo creo que aquí también nuevamente en la presentación de César se rescata esto que de alguna manera varios autores han ido señalando, ¿no? Cómo es que las poblaciones, las sociedades del altiplano puneño establecían, ¿no?, este manejo el manejo vertical, ¿no?, de los pisos ecológicos,
Y así como se trasladaban hacia la costa, también lo hacían hacia el oriente, hacia el interior, ¿no? Y César en algunas imágenes nos ha puesto de manifiesto justamente esas iconografías, ¿no? Que dan cuenta de algunas aves propias de la zona andina, como también de la zona de la Amazonía. Yo creo que ambas presentaciones, ¿no? Tanto del Sondondo como la de Cuyo Cuyo, ¿no? Nos permiten rescatar, ¿no? El valor que tiene estos paisajes culturales para tomarlos en cuenta cuando se decida medidas de política con incidencia en el territorio, ¿no? En el caso de la presentación de Miriam, ¿no? Igualmente, ¿no? Miriam, como lo ha señalado, ha hecho un esfuerzo y de recolección de información, de imágenes, ¿no? Y la primera entrada, ¿no?, de su presentación nos hace ver cómo es que en este mosaico de imágenes que ella nos ha ido mostrando, nos está dando cuenta de los antecedentes, ¿no?, de Chorrillos, y diríamos una de sus funciones, además de ser caleta de pescadores, ¿no? Comienza Chorrillos a cumplir con su función de caleta balneario, ¿no? Para los citadinos de la ciudad, ¿no?, capital, que empezaba a crecer, ¿no? Función que hasta ahora la sigue cumpliendo. También ese esfuerzo de acopio de información que Miriam nos ha ido presentando nos permite dar cuenta y fijar que si de paisajes se trata, paisajes asociados a la pesca, encontramos paisajes, ¿no?, propios de pescadores, como también, ¿no?, el paisaje que se genera, que se construye, toda vez que se dice que también el paisaje es construcción social, ese paisaje que construyen, ¿no?, que se construye a partir de, ojo, del oficio, ¿no?, de estas vendedoras de pescado ahí en el terminal de Chorrillos, ¿no? Y no solo eso, también, ¿no?, diferentes tipos, ¿no?, de pescadores y por consiguiente diferentes tipos de paisaje, unos asociados a la pesca artesanal con fines comerciales y otros asociados a la pesca recreativa, como esa pesca, digamos, en los peñascos ahí circundantes de Chorrillos o del Salto del Fraile. También, ¿no?, Miriam nos ha hecho ver cómo es que, ¿no?, los últimos acontecimientos, y esto va en la línea de también de lo que señalaba César, los paisajes evolucionan, las sociedades evolucionan, los paisajes evolucionan, las sociedades intervienen, muchas veces modifican los paisajes y esto genera cambios, genera transformaciones. Y en el caso de Chorrillos, que podríamos hacerlo extensivo también a la Costa Verde, ¿no?, los últimos acontecimientos, ¿no?, y si los vinculamos más a la pandemia, ¿no?, nos ha mostrado cómo es que las exigencias, ¿no?, por un lado, ¿no?, de la pandemia, ¿no?, ha hecho que en algún momento se instalen, ¿no?, ahí equipamientos para atender justamente la emergencia. Pero por otro lado, ya en este periodo post-pandemia, como que volveremos a asistir y ser testigos de ¿qué? De cómo es que las exigencias de los visitantes, de los turistas, inducen, ¿no?, nuevos acondicionamientos, nuevas infraestructuras, que por consiguiente van a
mostrar, ojo, ciertos desajustes, ciertos desórdenes, ¿no? En esos cambios y transformaciones que suelen no suceder en la Costa Verde y que por consiguiente han de alterar, ¿no?, su paisaje, ¿no? No quiero ampliar mucho los comentarios, pero sí, yo quiero rescatar de repente el reto o el desafío que está planteado, ¿no? Y que así lo planteó César, ¿no? Hay algunos desafíos, hay algunas exigencias, ¿no? En el caso de la presentación de los paisajes en las zonas altoandinas, el reto, dice, o el desafío en la perspectiva de la gestión del territorio es incorporar el paisaje en las decisiones con incidencia territorial, ¿no? Para así lograr conservarlo, ¿no? Entonces, nuevamente aquí rescato la mirada al territorio, el enfoque territorial en los proyectos, ¿no?, debe permitirnos justamente este acercamiento hacia los paisajes, justamente en esa perspectiva de valorarlos y conservarlos para lo que señalamos como mensaje en el ciclo de actualización, paisajes para una geografía de la sostenibilidad. Pero también rescatamos, ¿no?, de ambas presentaciones, diríamos, algunos aspectos que parecerían resultar a veces las contradicciones propias, ¿no?, de la forma como se desenvuelve, ¿no?, la gestión pública en nuestro país, ¿no? Por un lado, vemos y saludamos, ¿no?, estos esfuerzos que hace la cooperación técnica, las ONGs, ¿no?, por rescatar prácticas tradicionales, por rescatar, ¿no?, patrimonio cultural. Fíjense, diríamos, en el interior del país, en las zonas altoandinas, ¿no? Y sin embargo, aquí viene lo contradictorio, ¿no? Les decía, no vemos, ¿no?, el símil, ¿no?, de ese esfuerzo en un espacio o en los paisajes aquí cercanos a Lima, como es el caso de la Costa Verde. He tenido la oportunidad de revisar el plan maestro, ¿no?, de la Costa Verde, y de verdad que de paisaje solamente se pone, ¿no?, para, digamos, asociarlo a una imagen y se dice muy poco respecto a cómo es que en una propuesta de gestión de la Costa Verde hay un esfuerzo, diríamos, claro, ¿no?, y explícito sobre el paisaje y los esfuerzos que pudieran hacerse por conservarlo para las próximas generaciones. Nuevamente, el agradecimiento de parte de la Sociedad Geográfica de Lima a ambos expositores, tanto a César Abad como a Miriam Nagata, por sus presentaciones, ¿no?, y lo interesante que ha sido, ¿no?, los temas que ellos han abordado en esta perspectiva que tenemos de actualizar conocimientos en relación al paisaje y el territorio. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias al doctor Saniel Novoa por sus palabras de cierre. Igual, reiterar el agradecimiento al magíster César Abad Pérez y a la magíster Miriam Nagata por compartirnos sus trabajos y reflexiones. Y finalmente los invitamos a acompañarnos el próximo martes geográfico, el último, a seguir disfrutando de compartir conocimiento, de reflexionar con los ponentes que tenemos preparados para usted. Bueno, yo me despido en esta ocasión. Muy buenas noches. Gracias, gracias.